Bienvenidos, ¿cómo están? Me alegra que nos encontremos una vez más. Me llamo Daniela Taboada y esto es Arquetípicamente Hablando. En el episodio de hoy hemos de conversar sobre Hermes, el dios Hermes, conocido como el dios mensajero. Hermes obviamente es hijo de Zeus, ¿sí? Zeus tuvo a Hermes con Maya. Maya sería parte de las Pléyades, entonces es una de las constelaciones de las Pléyades, Maya, ¿sí? Y Maya era hija del titán Atlas. El titán Atlas es aquel considerado sí que llevaba la bóveda celeste sobre sus hombros. Y Maya vivía en una cueva muy alejada y es en esta ocasión en que creo que es la única en la que Hera no hace nada porque Hera estaba durmiendo mientras Zeus iba a visitar a Maya. Entonces, como que Hera no se entera de lo que estaba haciendo Zeus. Y un buen día nace Hermes, ¿sí? Y el pequeño Hermes en su primer día hizo muchas cosas. Como nació en la mañana, se puso a jugar con una tortuga, salió de su cuna y estaba pues él maravillado de esta tortuga y se le ideó que podía él hacer la lira con esta tortuga, así que tomó su caparazón, le puso unas cañas y de esa manera se inventó la lira y tocaba pues estas dulces melodías em, que eran pues tranquilizantes, relajantes, así, y volvió a su cuna así todo tranquilito al mediodía. Pero al bebé Hermes le hacía pues hambre, o sea, sentía mucha hambre. Entonces se dio cuenta de que el ganado de Apolo estaba cerca, sí, y él otra vez salió de su cuna, escogió 50 vacas de su hermano Apolo y las hizo caminar hacia atrás, o sea, las hacía caminar como que del lado contrario y eso parecía que ellas estaban caminando en una dirección, pero en realidad estaban yendo en la otra dirección, ¿sí? Y las esconde bien y en sus piecitos se puso como unos zapatitos de ramas, o sea, se hizo unos zapatitos de ramas para que no se vieran sus huellas, ¿sí? Y una vez que ya tuvo el ganado así oculto y seguro, entonces se puso a encender un fuego. En algunas versiones de la mitología se cuentan que fue Hermes quien creó el fuego, entonces él agarró un poquito de yesca, inventó el fuego, hizo fuego y ese día cenó dos vacas, ¿sí? Entonces cuando ya estaba llenito, volvió a su cuna, se tapó bien así entre sus pañales y todo bien tranquilito, agarradito de su lira y pues estaba disponiendo a dormir y a eso llegó Apolo. No logró engañar a Apolo porque obviamente Apolo siendo el dios de la verdad, em, no le, o sea, no le engañaron estas huellas, ¿sí? Y llegó Apolo a la cueva de Maya así muy enojado solicitando dónde estaba su ganado, pidiéndole a Hermes que le devuelva su ganado. Y el bebé Hermes le dijo así, pero ¿tú crees que yo estaría utilizando mi tiempo para robar ganado? Ese no es mi trabajo, le dijo. Mi trabajo es tomar leche de mi mamá, estar aquí en mi cuna, tomar baños. Ese es mi trabajo. Además, mis piecitos son muy delicados como para estar ahí caminando y yo me podría lastimar, le dice, ¿sí? Y Apolo le divirtió pues esto, o sea, como que él sabía que no le estaba diciendo la verdad, ¿sí? Y llamaron esa noche a Zeus, ¿sí? Y ambos le contaron sus versiones de la historia. Y a Zeus le divirtió bastante, sí, que su hijo Hermes en su primer día de nacido hiciese todas estas cosas. Y luego Zeus le pidió que devuelva todo ese ganado y Hermes inmediatamente le hizo caso y devolvió el ganado, ¿sí? Todo ok. En eso, Apolo se dio cuenta que Hermes había creado la lira y la quiso porque le gustó este instrumento. Y Apolo le dijo, o sea, te voy a dar lo que tú quieras, lo que me pidas, a cambio de la lira. Entonces ahí Hermes volvió a solicitar las 50 vacas
y entre Zeus y Apolo le ofrecieron dos opciones. La primera opción era un báculo, como si fuese un bastoncito de madera que tenía tres hojitas, y este bastoncito lo que le hacía era como ser el dios de los rebaños y le daba un poder de adivinación menor. Y la otra opción que le dieron era el del caduceo, le ofrecieron el caduceo que tenían dos serpientes entrelazadas, y con esto él se convertiría en el mensajero de los dioses. Entonces Hermes eligió el caduceo, ¿sí? Y en su primer día de nacido prácticamente Hermes como que él sintió, sí, que no tenía nada. Y pues de esta, vamos a decir, como que negociación, eh, él obtuvo las 50 vacas, el caduceo y el título del mensajero de los dioses. Entonces es así como Hermes se convierte en el mensajero de los dioses, ¿sí? Luego se cuenta, así que su madre le había dicho, ¿no? Tú que eres un niño picarón, ¿qué estás haciendo ahí a robar vacas? Y etcétera, etcétera. Y Hermes le confesó a su mamá que él estaba muy preocupado porque veía que ni, no, o sea, ni no tenían como toda esa riqueza vasta, digamos, de la cual gozaban los otros dioses. Entonces, por eso es que fue a buscar esas vacas, como que para proteger a su mamá y a él y para que siempre estuvieran, digamos, con alimentos y cosas así. Entonces, por eso es que también se lo conoce como el dios del comercio, ¿sí? Ahora nos podemos centrar en los símbolos, la simbología que identifica al dios Hermes. Hermes obviamente llevaba su caduceo, que tenía estas dos serpientes ahí entrelazadas, y también tenían dos alitas el caduceo, ¿sí? Y llevaba un casco con alas, y también las sandalias llevaban alas, ¿ok? Y cuando Hermes se convierte en el mensajero de los dioses, el gran atributo que tenía este dios era que él podía viajar a través de los reinos sin problemas. Entonces él podía atravesar las fronteras de todos los reinos y era como que era inmune a cualquier cosa que sucedía en cualquiera de los reinos, porque él era considerado como el dios mensajero. Entonces hay muchas historias en donde se cuenta que Hermes era pues el que acompañaba a las almas, por ejemplo, al mundo subterráneo. Por eso es que también fue Hermes quien rescató a Perséfone, porque él podía ir al mundo subterráneo sin problemas. También Hermes llevó mensajes a través de los reinos del mar, ¿sí? Porque llevó mensajes a Ulises, llevó cientos de mensajes. Hay muchas de las historias, digamos, de Hermes contemplan esto, y por eso también se lo considera que él era el dios que protegía a los viajeros, ¿sí? En todos sus viajes él los protegía. Y esto se representaba en, en las casas griegas. Esta es una relación muy interesante que solía haber. En las casas griegas solían hacer como una montañita de piedras, ¿sí? Y esta montañita se llamaba Herma, ¿sí? Y estaba hecha pues en nombre del dios Hermes, porque como él cuidaba a los viajeros, también se lo entendía como que fuera de la casa él los cuidaba y los protegía, ¿sí? Y se hacía mucho la asociación de que todas las casas debían llevar su erma en símbolo de como que la solicitud de protección del dios Hermes cada vez que estaban fuera de la casa, y mantenían su fueguito sagrado, ¿sí? ¿Se acuerdan que les conté de Hestia? Que era ese fueguito sagrado dentro de la casa que simbolizaba la protección dentro de su hogar realizado por Hestia, ¿sí? Entonces de ahí que nace también toda esta corriente de que cuando salimos de la casa pedimos protección, ¿sí? Y me gustaría aquí realmente hacer un análisis bien extenso de cómo funciona un arquetipo de conciencia, así como lo estamos viendo
Hermes es realmente uno de los ejemplos de arquetipos de conciencia que podemos utilizar para entender la magnitud del arquetipo, ¿ok? Entonces, Hermes incluso tiene como que mucha connotación en el tiempo hacia atrás, o sea, incluso la mitología egipcia se lo conocía con el nombre de Tot el Atlante, ¿sí? A Hermes se lo conocía también como Hermes Trismegisto, que significaría el tres veces grande. O sea, imagínense, Hermes se iluminó tres veces. Por eso es que se lo llamaba Hermes Trismegisto y se lo considera como el padre de la alquimia. Desde ese entonces la alquimia estaba como que basada en lo que sería la química. Habían como los tres símbolos de la alquimia que eran el mercurio, la sal y el azufre, ¿sí? Pero obviamente cuando nosotros estamos leyendo su material y como que reflexionamos un poco al respecto, nos vamos a dar cuenta de que la alquimia que promovía Hermes siempre era como que hacer una alquimia interna en nosotros, ¿sí? Porque obviamente se dice desde siempre que un gran alquimista siempre ha tenido la posibilidad de convertir todo lo que era plomo en oro, ¿sí? Entonces, el hacer como nuestra alquimia interior sería como todos nuestros plomitos, que significaría como que todo lo que es bajo de conciencia, todos nuestros traumas, todos nuestros defectos, vicios y cosas así que venimos también repitiendo en algunos episodios, nosotros tendríamos la capacidad de transformarlos en oro, ¿sí? Significa que nosotros tendríamos la capacidad de hacer de todo eso que no nos gusta o que sería nuestra sombra, hacer que se conviertan más bien en una fortaleza, en algo brillante y reluciente como el oro, ¿sí? Pero además hemos creado toda una prosperidad alrededor de nosotros, ¿sí? Porque convertirnos en oro significa convertirnos en lo más precioso, sí que existe. El valor que se le otorga al oro a través del tiempo es muy elevado, ¿verdad? Entonces, lograr esa alquimia significa realmente que nosotros nos hemos pues logrado transformar de cierta manera que somos oro puro. Y también Hermes Trismegisto escribió libros que están asociados, por ejemplo, al dios Tot, el Atlante, con la tabla esmeralda y ese tipo de material. Tienen una connotación esotérica, o sea, es material bien esotérico. Se dice que Hermes Trismegisto escribió los 4 libros principales del hermetismo. Eh, Como que el campo, digamos, de acción de Hermes Trismegisto sería pues la esotérica y la alquimia, así lo podemos entender. Entonces, por eso es que este arquetipo está muy interesante, ¿sí? Como que explorar este arquetipo desde ese punto de vista.